Bueno, entonces, como les decía, hemos pasado por el primer punto de esta sesión, que era revisar o visualizar la programación, eventualmente recoger cualquier duda que ustedes tuvieran. Espero que luego, bueno, podamos comentar algo de la profesora Hilda Carrera, de cuya experiencia yo les sugerí leer en un texto muy breve, una entrevista muy breve. Y de inmediato vamos a dar paso después al inicio de la unidad 1, donde les voy a proponer que realicemos un taller. Vamos a aprovechar la funcionalidad del Zoom para hacer grupos, así que sería una actividad grupal. Vamos a discutir brevemente después sobre ese taller, y ustedes van a encontrar a continuación un par de preguntas que les voy a dejar también en el aula virtual para que hagan un ejercicio de evaluación diagnóstica muy breve, que también lo vamos a hacer de manera grupal. Y finalmente vamos a cerrar la clase anticipando lo que espero que puedan hacer de aquí al jueves. Espero que estos 5 puntos iniciales no nos tomen demasiado tiempo de la clase de hoy día, de manera que ustedes puedan aprovechar el resto del horario justamente en esta última parte, que es la preparación de la clase invertida. Ya les voy a explicar con algo más de detalle a qué me refiero con eso. Bueno, estamos un poco silenciosas, ¿cierto? Entonces yo no sé cómo vamos a andar con esta conversación acerca de la profesora Hilda. ¿Alguien pudo leer la entrevista que les dejé en esta diapositiva? Bueno, varias pudieron leer, me alegra que haya sido así. Espero que hayan encontrado algo interesante. ¿Les pareció algo valioso en la experiencia de la profesora? Hola, profe. Hola, ¿quién está hablando? Rocío Cisterna. Hola, Rocío. Cuénteme, ¿puedo leer la entrevista? Sí, y me gustó mucho, me pareció muy inspiradora y Ujú. me gustaría poder llegar a ser tan genial como esa profe. Qué buena, qué bien. Interesante, ¿cierto? Emocionante, dice Rocío. Otra Rocío parece, ¿cierto? ¿Y en qué sentido le gustaría llegar a ser como esa profesora? Que inspira a tantas niñas y que, o sea, más bien en lo científico, ya que no se ve mucho eso. Entonces, y lo menciona también que solo participa con niños porque siempre han sido hombres los que son científicos y ese tipo de cosas. Me gustó. Eso es. Claro, ahí hay un punto muy importante, ¿cierto? Como es que hay un sesgo de género, especialmente en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, que ha favorecido al género masculino, a los hombres, y ha en general sido o implicado obstáculos para las carreras científicas de mujeres. María dice, María Sangüesa, la motivación y cercanía que tenía con sus estudiantes, en especial los proyectos. Araceli, la profe es bastante inspiradora, su relación con sus alumnas era muy cercana y las motivaba demasiado. Eso parece ser bien atractivo, ¿cierto? De la personalidad de ella, que logra involucrarse muy directamente con sus estudiantes y efectivamente los inspira, los motiva. ¿Alguien recuerda de qué manera lo hacía? ¿Se acuerda si ella decía, daba alguna luz acerca de cómo se lograba eso? ¿O cómo lo logra con sus estudiantes? Dana dice algo tan simple como integrar la ciencia en la vida cotidiana ayuda mucho. Y Carolina con los apoderados, involucrándose también con los apoderados, ¿cierto? Algo tal vez que tiene que ver
con la cita del título de la entrevista, lo de que la clase no termina cuando uno cierra o sale de la sala de clases, cierra la puerta o sale de la sala de clases. En la línea de lo que planteaba Dana, efectivamente hay mucho espacio en la vida cotidiana para adoptar una mirada científica y buscar o explorar o indagar en torno a los fenómenos. ¿Qué es lo que era claro, sobre el cuidado de las aves que tenía que tener el apoderado? A eso se refiere María Sangüesa, parece. Le llamó la atención cuando una mamá de un estudiante habló con el profesor sobre los pollos. Claro, estaban haciendo un experimento, una observación, y había que tener un lugar adecuado para mantener a los especímenes, ¿cierto? Eso requiere una instalación, requiere una logística. Y ese es otro punto interesante, porque muchas veces, cuando se ha enseñado ciencia históricamente, en todos los niveles, una dificultad clásica, digamos, tradicional, es no contar con los materiales, no contar con el laboratorio, o no contar con el espacio adecuado. Y en este caso ustedes ven, la profesora parece que logra gestionar apoyos, ¿cierto? Apoyos de los papás, a lo mejor, de las familias, para conseguir los recursos que se necesitan. En este caso, por ejemplo, era cuidar unos pájaros. Araceli también dice que siempre le responde sobre sus dudas e intereses, aunque esté fuera del aula, y así los estudiantes no pierden el interés. De acuerdo, efectivamente hay una actitud, ¿cierto?, siempre de disposición, de mucha apertura a la inquietud de los estudiantes. Pero además decía algo un poquito más, yo diría, contraintuitivo. No sé si alguien se acuerda. ¿Qué pasa cuando los estudiantes le hacían preguntas a la profe? ¿Se acuerdan qué es lo que les decía ella, o qué es lo que decía ella que hacía? ¿Les decía que sí? ¿En qué sentido, Dana? De que no había una respuesta correcta, algo así, de que Sí, no de iba a acuerdo. darle la respuesta correcta tan rápido, que Eso, ellos se dieran cuenta. exactamente. Claro, ahí hay un punto bien interesante, porque justamente muchas veces la inquietud de los estudiantes, especialmente los más pequeños, se ve, podríamos decir, inhibida cuando reciben una respuesta directa, taxativa, y especialmente cuando esa respuesta proviene de una voz que el niño o la niña considera una voz legítima, una voz autorizada. Entonces, si es que la actitud de la profesora consistiera en responder siempre entre comillas, la respuesta correcta a las preguntas que los estudiantes le hacen, probablemente no lograría mucho en términos de motivar o de invitarlos a buscar respuestas por sí mismos. Así que hay un aspecto bien interesante, como dice Araceli, las dejaba con la duda para que las niñas investigaran más sobre el asunto. Ese es un punto bien importante, que yo creo cambia, en cierta manera, un paradigma en la enseñanza de la ciencia. Ojalá aprendamos a convivir con la incertidumbre que implica enfrentarse a las preguntas sobre los fenómenos. Por supuesto, hay muchos fenómenos que la ciencia ha estudiado, que ha investigado, y respecto de la cual tiene respuestas, hay teorías. Pero en el caso de la formación de los escolares, desde la educación básica y educación media, todavía hay mucho espacio para que ellos desarrollen habilidades de indagación o de exploración científica, sin que necesariamente tengan que aceptar o aprender de memoria una explicación científica ya establecida. Y lidiar con esa incertidumbre implica, por una parte, como profesores, estar dispuestos a callarse, es decir, a no ofrecer todas las respuestas, y al contrario, aprender a invitar, a fomentar la duda, a fomentar la interrogación, a fomentar
el interés por preguntarse y por explorar. Y por otra parte, cuando somos estudiantes, en el caso ahora de ustedes, cuando son profesoras en formación, también aprender a vivir con esa incertidumbre, en el sentido de que frente a un fenómeno, explorar distintas respuestas posibles y aprender a desarrollar habilidades para investigar científicamente dentro de lo que se puede en la vida cotidiana, digamos. Justamente cuando hablábamos en la semana pasada de los propósitos del curso, y ahí se hablaba de fomentar la alfabetización científica de los estudiantes, justamente de lo que se trata es que desarrollemos esas habilidades para enfrentarnos a los fenómenos cotidianos, no necesariamente con respuestas dadas, con respuestas definitivas, sino más bien con habilidades para buscar respuestas adecuadas al contexto. Y dentro de esas habilidades, por supuesto, vamos a encontrar pensamiento crítico, la habilidad para formular hipótesis, la distinción entre un dato y una evidencia, y luego saber elaborar argumentos para respaldar una postura o para avalar un punto de vista, o elaborar conclusiones a partir de cierta evidencia con la cual contamos, de manera que esas conclusiones sean coherentes con las observaciones que hemos hecho del mundo, o con los datos que contamos. Todas esas habilidades están implicadas en la búsqueda o en la exploración científica. De manera que hay un horizonte, ¿cierto?, que se deriva o que se conecta con ese espacio de interés, de inquietud, de pregunta y de exploración a la cual la profesora Hilda invita a sus estudiantes. Y afortunadamente a ella le resulta, digamos, porque logra mucha motivación, logra que algunos estudiantes se entusiasmen por el camino de la ciencia, y eso ya sin duda es un regalo adicional que ella probablemente recibe de parte de su propia desempeño profesional. No se trata aquí de que todos nuestros estudiantes se conviertan en científicas o científicos. Sí, se trata de que todos tengan la posibilidad de explorar el mundo con algunas de las herramientas que la ciencia utiliza en su producción de conocimiento. ¿Alguien tiene algún otro comentario, pregunta, inquietud a propósito de esta experiencia? A veces cuando uno lee este tipo de relatos y conoce casos como este tipo de personas, puede tener la impresión de que son casos excepcionales, de que son difíciles de encontrar, o de que tienen una trayectoria muy excepcional, en el sentido de que a lo mejor tuvieron ciertos privilegios y pudieron estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Sin duda hay algo de azar en eso, ¿no? Uno a veces está en las circunstancias que le toca y asume las circunstancias bien, y entonces resulta fructífero su desempeño, y en otras ocasiones no lo puede hacer nomás, porque las condiciones lo impiden. Pero también hay muchas posibilidades que uno puede buscar, puertas que uno puede abrir para construir un camino como el que señala la profesora Hilda. Ojalá no pierdan la inspiración, quienes se sintieron inspiradas por su relato, y lo sigan guardando como una especie de linterna que les ayude a buscar, ¿cierto?, esa inspiración y las posibilidades para inspirar también a sus estudiantes de aquí en el futuro. Les puedo contar que yo tengo algunas exalumnas, digamos, compañeras de ustedes de hace un par de generaciones atrás, que ya son profesoras y están en el ejercicio de enseñar ciencias naturales en educación básica, y han vivido experiencias semejantes a la de esta profesora, tratando de, por supuesto, que sus estudiantes aprendan ciencia, desarrollen habilidades y que hagan investigación científica. Hay hartas posibilidades que uno puede encontrar en distintas instituciones, y en ese sentido las profesoras y los profesores no estamos solos en esta tarea.
¿Han tenido la experiencia, la oportunidad de hacer trabajos grupales en Zoom con la herramienta de Zoom de organización de grupos? Dana, más o menos, ok. Bueno, María no ha tenido la experiencia, bueno, hoy día vamos a probar a ver cómo nos funciona. En general, tecnológicamente no implica nada adicional, simplemente lo que yo tengo que hacer es darle una instrucción al sistema para que se separen en grupo y entonces ustedes pueden seguir en una sesión de Zoom, pero un grupo pequeño. Y vamos a intentar hacer eso con un taller con el cual vamos a dar inicio a la unidad 1, que es el taller vivo o no vivo, que está disponible en el aula virtual. Así es que cuando vayamos a hacer ese taller, yo les voy a pedir que ustedes vayan voy a armar los grupos en el Zoom, y van a ir ustedes al aula virtual para encontrarse con el taller en la unidad animales y plantas. Si abren la unidad, se van a encontrar en los contenidos del día lunes 22 de marzo, con el taller inicial, vivo o no vivo. Antes de pasar al taller propiamente tal, vamos a ver de qué manera vamos a trabajar en el taller. En la misma aula virtual ustedes van a encontrar unos links a varios archivos que están compartidos del grupo 1 al grupo 8. Entonces yo lo que voy a hacer es armar 8 grupos. Y cada grupo va a acceder a uno de estos documentos a través de estos mismos enlaces, para dar respuesta a la pregunta que vamos a encontrar en el taller. Si yo hago clic en el grupo 1, se va a abrir una ventana que me va a llevar a un documento compartido de Google, que no sé si conocen. Esto es muy parecido a las presentaciones compartidas de Google, del Google Drive, pero no es una presentación, sino que se llama Jamboard. Es como un pizarrón. Uno puede agregar distintas pizarras. Y aquí entonces uno puede dibujar con un lápiz, por ejemplo, y puede también escribir texto. Por supuesto es un documento compartido, por lo tanto pueden trabajar simultáneamente todas las personas que ingresen a ese mismo enlace. Yo supongo que desde el celular se puede, pero lo más probable es que haya que instalar la aplicación del Jamboard. Yo no lo he usado en el celular, pero como es habitual en el caso de las aplicaciones de Google, si uno instala la aplicación, entonces se puede utilizar. Pero en caso de que no puedan hacerlo hoy día, seguramente lo vamos a seguir usando después. Entonces también es una manera de poner en práctica la herramienta. Justamente como van a estar en grupos de 4 personas más o menos, alguno podrá escribir la respuesta en el computador mientras conversa con sus compañeros para ponerse de acuerdo sobre lo que escribimos. ¿Ya? Claro, entiendo que algunos puedan no tener acceso al computador, entonces, como hacemos el trabajo en grupo, ojalá alguno del grupo sí tenga acceso a un computador y pueda registrar la respuesta del grupo. Me quedan 10 minutos de esta parte de la conexión, entonces lo que voy a hacer es presentarles el taller, armar los grupos, perdón, para presentarles el taller y luego me están preguntando si yo les digo que voy a hacer los grupos yo, los voy a armar, porque los voy a armar aleatoriamente en el grupo, en la aplicación, ¿ya? Pero con los 10 minutos que me quedan de Zoom, por ahora, voy a presentarles el taller.
luego nos vamos a volver a conectar para que no se nos caiga la conexión, y entonces armo los grupos. Constanza pregunta si hay un grupo de WhatsApp del curso. Puede ser una buena herramienta para coordinarse, si es que no lo han armado todavía. Ok, tendrán que coordinarse para armar ese chat. Vamos a dar inicio entonces a la unidad 1, que tiene que ver con características de los animales y las plantas. Principalmente contenido curricular de primero básico hasta tercero y tal vez cuarto básico. Y este taller inicial se tiene que ver, digamos, con el concepto más básico que se encuentra cuando nos referimos a las características de los animales y de las plantas, que es el hecho de ser seres vivos. Entonces, la cuestión aquí, la cuestión central de este taller, es enfrentarnos a la pregunta de qué es el fenómeno de la vida. ¿Cuáles son las características de todo aquello que decimos que está vivo? Por supuesto, podríamos partir con la respuesta dada desde el punto de vista científico, es decir, habrán ciertas referencias que nos dicen cuáles son las características que hacen que un organismo esté vivo, o sea, un organismo vivo. Pero nosotros vamos a hacer un ejercicio al revés, un poco haciéndonos la pregunta desde, tratando de ponernos como si estuviéramos en una situación de ignorancia, de desconocimiento. Y para hacerlo entonces vamos a tener un supuesto. La idea básicamente es que usemos el ejercicio para elaborar algún argumento como grupo para fundamentar una postura, ¿ya? Vamos a operar en este nivel con la comprensión que ustedes tienen de lo que es un argumento. Pero básicamente lo que queremos es un enunciado, ¿cierto? Una idea que ustedes puedan comunicar que se basa en alguna observación, que está basada en algún dato, en algún antecedente. No es simplemente una opinión que ustedes quieran ofrecer. Por supuesto, eso tiene que ver con el desarrollo de habilidades. Y para entonces elaborar ese argumento en torno a la vida o el objeto vivo, vamos a imaginarnos que somos visitantes de otro planeta, para ponernos en el caso de una persona que no tiene conocimiento de lo que va a visualizar, de lo que va a encontrar. Así es que en cierta manera somos extraterrestres, como marcianos y marcianas, y no conocemos nada de la historia del planeta, no conocemos nada de lo que aquí ocurre. Es lo mismo que le pasa, en cierta manera, a los robots que están hoy día en Marte, explorando el planeta Marte, buscando vida, pero sin saber qué es lo que puede estar vivo allá, porque no sabemos si es que hubiera vida en Marte, si tendría las mismas características que las que tiene acá en la Tierra. Así es que nosotros no conocemos absolutamente nada del planeta, ni de los seres vivos que habitan en el planeta, ni tampoco sabemos de la historia humana. Este es un supuesto, nos vamos a poner en ese lugar. Y nos envían con la misión de explorar el planeta y llevarnos de vuelta después a nuestro planeta algunos objetos que encontramos acá en la Tierra, determinando si esos objetos que encontramos provienen o no provienen de un organismo vivo. El que provenga de un organismo vivo significa que entonces se trata de un ser vivo propiamente, o a lo mejor fue alguna vez un ser vivo. El que provenga de un organismo vivo no significa que haya sido fabricado por otro ser vivo. Ya no tiene que ver con la fabricación, sino que tiene que ver con si acaso alguna vez fue o es todavía un ser vivo. Y esos objetos que vamos a llevarnos de vuelta al planeta
son 8 que están en esta presentación de diapositivas. Como vamos a hacer 8 grupos, cada grupo va a elegir el número que le corresponda a su grupo. Tenemos este primero, por supuesto, no podemos decir esto es una botella de plástico fabricada por el ser humano, porque no tenemos idea del ser humano, no tenemos idea de las botellas plásticas. La cuestión es, ¿qué características de este objeto podrían decirme a mí si proviene o no, si estuvo alguna vez vivo, o si es parte de algún organismo vivo, o si acaso está vivo? ¿Qué características de este objeto podrían decirme que efectivamente fue así, o en realidad podrían decirme que nunca ha sido parte ni es un organismo vivo? Lo mismo respecto de este otro objeto. Respecto de este otro objeto, y así sucesivamente. ¿Se entiende el desafío? Gracias, Dana. Entonces, como grupo, tienen que discutir, bueno, este objeto, piénsenlo como un objeto, ustedes no lo conocen. ¿Qué características tiene que harían de él un organismo vivo o un organismo o un objeto inerte? O a lo mejor que fue parte de un ser vivo alguna vez. ¿Por qué razón podríamos decirlo? ¿Qué características del objeto podrían decirme, darme alguna luz de aquello? Esos son los 8 objetos. Cada grupo va a elegir uno solo. Bueno, lo vamos a asociar al número del grupo. Y en función de eso, entonces tienen una pequeña discusión. Vamos a darnos 10 minutos como máximo para la discusión. Anotan las ideas principales en el archivo que les corresponde. Y luego lo vamos a comentar entre todos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces les pido lo siguiente. Gracias Carolina, gracias Dana, gracias Karina. Les pido que nos desconectemos porque se va a acabar el tiempo de Zoom de esta primera sesión. Nos vamos a volver a conectar de inmediato, así que en 1 minuto más nos volvemos a conectar todos. Y apenas estemos todos conectadas y conectados, yo voy a armar los grupos de manera aleatoria a través del programa, y entonces tenemos la discusión y nos damos 10 minutos para el taller. ¿Ok?